Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la mar del Clúster Marítimo Español, titulado Eficiencia energética en buques hacia un transporte marítimo descarbonizado. Yo soy Fernando Izquierdo, director técnico del Clúster Marítimo Español, y voy a ocuparme de la coordinación de este encuentro con la mar. Quiero aprovechar también para presentaros a Verónica Díez, que es ingeniero naval, técnico destinada a la Secretaría de este clúster marítimo, y a Sergio Moreno, que también ingeniero naval, que se va a ocupar de la coordinación técnica de este evento. Os recuerdo que este encuentro con la mar será grabado y que posteriormente será colgado en nuestro canal YouTube, el canal YouTube del Clúster Marítimo Español, y lo tenéis allí a vuestra disposición. También os recuerdo que si alguien está interesado en recibir alguna de las presentaciones que vamos a ver a continuación, puede solicitárnosla a la Secretaría del Clúster Marítimo. El formato de este encuentro será una serie de intervenciones que habéis recibido en la invitación y posteriormente tendremos un pequeño debate de unos 20 minutos que coordinaré yo. Y sin más, pasamos a empezar el encuentro marítimo propiamente dicho con la bienvenida de nuestro presidente de honor, don Federico Ested Jacotot. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro con la mar del Clúster Marítimo Español que celebramos online por no demorar más su celebración, ya que, como recordaréis, tuvimos que retrasarlo por lo poco aconsejable que resultaban las reuniones en medio del rebrote de la pandemia. Afortunadamente, a pesar de las complicaciones que siguen existiendo en el actual contexto, la situación se va normalizando y la COVID deja paso a los nuevos viejos temas como la preocupación medioambiental. Para la economía azul, este tema es una constante. De los encuentros multilaterales acaban saliendo acuerdos y planes de futuro que a su vez se traducen en proyectos y medidas más concretas. Valga el Pacto Verde Europeo, presentado en diciembre del 2019 por la Comisión Europea, como ejemplo. Valga también como ejemplo la más reciente iniciativa denominada Objetivo 55, o las limitaciones de emisiones, entre otras cuestiones. Pero el impacto de los cada vez más ambiciosos objetivos medioambientales de los organismos internacionales supone un importante reto para el sector marítimo en su conjunto. Retos que en no pocas ocasiones se pueden traducir en auténticos problemas o pérdidas de competitividad industrial al no tenerse presente la realidad de algunos segmentos de actividad o de la dificultad que entraña la descarbonización, por ejemplo, en esa búsqueda global de la denominada transición energética, donde no se han tenido en cuenta la falta de combustibles alternativos viables. Aunque, como todos sabéis, se está trabajando en ello, hoy por hoy no hay alternativas factibles para sustituir a los combustibles fósiles en algunas actividades. Este es el caso del transporte marítimo, de vital importancia no solo para la economía mundial, sino incluso para combatir situaciones como la pandemia, tal y como se demostró en el año 2020 durante su fase más dura a nivel global. Por otra parte, en este mismo contexto, observamos cómo se disparan los precios energéticos hasta límites insospechados. Por ejemplo, el coste medio diario de la electricidad en el mercado mayorista ibérico, el conocido como pool de la energía eléctrica, creció en el año 2021 casi el 500% respecto al año 2020. Y uno de los culpables, según los expertos, parece que es también la escalada del precio del gas. Por dar una pincelada, el precio medio del MIDGAS en diciembre del 21 fue un 34,7% superior al de noviembre del mismo año
y un 515,7 superior al de diciembre del año 2020, según el boletín del precio de gas industrial. Una fuente energética escasa en Europa, que está llamada a jugar un papel destacado en la reducción de emisiones. A todo esto hay que sumar que vivimos tiempos convulsos motivados por los problemas de suministro de gas, así como de otras materias primas, hasta que se consiga la estabilización del mercado tras el parón pandémico. En definitiva, he esbozado de manera rápida y somera un panorama actual muy real en el que la eficiencia energética podría jugar un papel esencial. La eficiencia siempre es importante en cualquier sector y actividad, pero cuando pretendemos lograr unos objetivos de protección medioambiental basados en la descarbonización de la economía mediante una transición energética donde no hay alternativas viables para estas actividades, la búsqueda constante de la eficiencia energética no es que sea importante, es que podría ser la base para lograr los objetivos finales. Tal es así que la terminología y el concepto de eficiencia energética lo invade todo en la Unión Europea. Todas las políticas económicas e industriales recientes la incluyen como elemento consustancial y transversal. Incluso en las políticas financieras, como demuestran los fondos de recuperación de Next Generation EU, donde se contemplan dentro del objetivo de la transición climática y digital. Algo que también se ha trasladado en el Plan Gubernamental Español de Recuperación y Resiliencia, donde la eficiencia energética es uno de los pilares transversales del mismo. La economía azul no es ajena a todo esto que está pasando. Más bien al contrario, estamos directamente implicados, como hemos venido tratando en muchas ocasiones. En ese sentido, el clúster cuenta con diversos grupos de trabajo directamente relacionados con el ámbito energético, como pueden ser los del coal ironing, el transporte, logística y combustible y energía eólica marina. Grupos donde se abordan estas temáticas desde la perspectiva de interés de cada uno de ellos. Pero también contamos con un grupo de trabajo específico de eficiencia energética que se reunió recientemente. En esta reunión se trataron asuntos como la viabilidad y situación real de los combustibles marinos, las nuevas tecnologías en la industria naval, paréntesis, electrificación y pilas de combustible, fundamentalmente, la normativa de emisiones y tecnologías para limitarlas, la logística y distribución de combustibles alternativos e incluso se trató de la revisión de las líneas estratégicas de la Agenda Sectorial Marítima del Clúster en cuanto a eficiencia energética y reducción de emisiones. Una reunión de la cual salió también, entre otras propuestas, la celebración del presente encuentro. En esta jornada abordaremos la fundamental de las cuestiones citadas anteriormente, especialmente a lo que se refiere en el ámbito normativo y tecnológico, herramientas para dar cumplimiento a los objetivos, el desarrollo de nuevas alternativas energéticas o soluciones que los hagan viables. Para todo ello, contamos con diferentes expertos en cada materia. Primero intervendrá José Ayona, Business Development Manager Spain de DNV, que nos hablará de las emisiones de CO2, reglamentación presente y una ojeada al futuro. Después tendrá el turno de palabra Beñat Zaola, director del sector Marina, Minería y Metal de INGETEAM, que nos hablará de las nuevas tecnologías en la industria naval, electrificación, baterías y pilas de combustible. Le seguirá Jorge Camacho, ingeniero de ventas Marine and Diesel de Alfa Laval,
que nos presentará las nuevas soluciones para la descarbonización y eficiencia energética en el sector marítimo. Y finalmente contaremos con Oliver Martínez Vitoriano, Chief Technology Officer, CTO de Genova Digital Solutions, con el dato como nuevo canalizador para la optimización de la eficiencia energética en el buque. Como era habitual en estas jornadas, al final de las ponencias tendremos tiempo para que podáis realizar preguntas. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra a nuestro primer interviniente, José Ayona. Pues, José, cuando quieras. Gracias a todos. Muy bien, buenos días. Soy José Ayona. Antes de nada, daros las gracias a todos los asistentes por vuestra presencia y naturalmente dar las gracias a Federico por su amable presentación y al clúster por invitarme a participar en este encuentro con la mar. También quiero dar las gracias en particular a mi compañero Eric Nijus, que aparece ahí en la primera página de la presentación, que es nuestro experto auténtico del tema y que me ha ayudado a prepararla y me ha facilitado la mayor parte del material que os voy a presentar hoy. Voy a intentar quitar esto por ahí. Muy bien. Comenzaremos con la Organización Marítima Internacional, con la OMI, que como todos sabéis es parte de un organismo, parte de la ONU y es el organismo internacional regulador más importante del sector marítimo. Si empezamos por lo básico, la OMI estableció en el 2018 la estrategia a seguir sobre gases de efecto invernadero, comprometiéndose con el objetivo final de una descarbonización total. Para ello ha implementado nuevas reglamentaciones enfocadas a mejorar la eficiencia energética de los buques, que es el tema de la sesión de hoy. Los objetivos y ambiciones y algunas de las medidas, como podéis ver en pantalla, son la reducir la intensidad de las emisiones de carbono en un 40% en 2030 y un 70% en 2050, comparado con las que se tomaban de referencia para el 2018. Y lo más importante es alcanzar para 2050 una descarbonización del 50% de emisiones totales a fin de ir buscando una futura descarbonización completa. Pero la presión sobre la OMI está creciendo de forma significativa, de manera que en 2023 revisarán su estrategia y seguramente se prevé que adopten otros objetivos más ambiciosos. Si hacemos un brevísimo repaso de cuál es la situación actual como resultado de las recientes MEPC 75, 76, 77, la última de noviembre del 2021, con los resultados de todas ellas, seguramente casi todos los que estáis presentes en este encuentro con la mar estaréis ya familiarizados en mayor medida, así que no entraré en muchos detalles, sino hacer un brevísimo repaso. En primer lugar, pusieron el EEXI, que no es sino el EEDI ya conocido para buques de nueva construcción, se aplicó de forma retroactiva para buques existentes. El EEXI, como todos sabéis, es lo que se viene a decir un Design Index, es decir, es un índice que valora la buena eficiencia energética de un buque tal y como ha sido construido y diseñado. Se calcula una sola vez en la vida del buque y no hay que volver a recalcularlo, es decir, es un valor estático y se aplica de forma retroactiva. Entrará en vigor, junto con la otra medida del CII, a partir del 1 de enero de 2023. La segunda medida ya mencionada es lo que es conocido como el CII, Carbon Intensity Indicator, y el Enhanced SEM o SEM parte 3, que trata, es decir, que es un valor dinámico, es un indicador dinámico y trata de limitar las emisiones reales que emiten los buques en los periodos de un año. Estos objetivos se deben revisar anualmente y además supone, digamos, ha establecido la IMO unas limitaciones, unas reducciones en estas limitaciones progresivas, desde un 5% en 2023, va subiendo a un 7, a un 9 y hasta el final un 11% en 2026. Perdón, que se ha saltado la página. Esta medida estará con nosotros al menos hasta 2030 y probablemente continúe. Pero nuestra impresión es que estas medidas van a ser suplementadas con otras regulaciones.
como son, y tenéis en pantalla la guía sobre la huella de carbono, Well to Wake en combustibles, que se espera esté terminada hacia el 2022, jugará un importante papel en la reglamentación futura sobre el uso de combustibles. Esta medida es similar a la que ahora comentaremos de la Unión Europea. También la revisión de la estrategia mencionada ya para el 2023. Ya en el MPC 77 reciente de noviembre se invitaba a los Estados miembros a que presentaran propuestas para el MPC 78, que se espera se celebre en junio de este año que estamos, 2022. El plan de medidas a medio y largo plazo también para el 2023. En fin, el 2023 va a ser un año trascendente en la OMI en lo relativo a limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y así hay algunas otras discusiones también sobre medidas de mercado, como el bunker levy, carbon trading, taxes, etcétera, y a la huella de carbono de los combustibles. De manera que se espera mucha actividad en la OMI en lo relativo a gases de efecto invernadero en los próximos 3 años. Pero no nos queremos limitar, o no me quiero limitar en esta presentación, a lo que es la reglamentación existente de la OMI, que es la más conocida probablemente por todos, sino a echar un vistazo a qué es lo que se nos está preparando la Unión Europea, que es el auténtico tsunami que nos viene de nueva reglamentación, y también hacer alguna mención a las reglamentaciones, a los requerimientos de Estados Unidos y a lo que ha significado el COP26 recientemente celebrado en Glasgow. La Unión Europea se ha posicionado con su acuerdo verde, el EU Green Deal, que mencionaba anteriormente Federico en su presentación, estableciendo el objetivo de lo que llama un climate neutral para 2050, incluyendo el transporte marítimo, para el que propone una reducción de emisiones del 90%, que en la práctica pues, significa la descarbonización total. Como podéis imaginar, todo esto tiene unas consecuencias importantísimas para el sector. Para alcanzar su objetivo, la Unión Europea ha creado el EU European Climate Law. Esto no es sino el instrumento legal para obligar a los Estados miembros a cumplir con los dictados sobre el clima en Europa. Asimismo, establece un nuevo objetivo, el del 55% de reducción para el 2030, de manera que lo reduce del 40%, perdón, lo aumenta del 40% al 55%, y es lo que se viene a conocer como el paquete Fit for 55, pero propuesto el pasado 14 de julio en la Comisión. Fit for 55 es un amplio paquete de regulaciones, 12 en total, que están actualmente en discusión y negociación, probablemente se extienda hasta bien entrado el 2022 o incluso el 2023 en algunos casos, pero yo diría que podemos tener la certeza de que con pequeñas correcciones terminarán siendo todas ellas implementadas en el Parlamento Europeo, de entre las cuales hay 4 que son realmente significativas para el sector marítimo, que son las que iba a comentaros ahora mismo. Creo que es lo más importante de esta presentación en sí. Por una parte, el ETS, el European Trading Scheme Direct. El ETS es un sistema de compraventa de derechos de emisión. Es decir, en primer lugar, será de aplicación para el transporte marítimo en 2023, de forma progresiva, con un 20% inicial, que alcanzará el 100% en el 2026, y se contabilizará el 100% de los viajes realizados entre puertos europeos, y el 50% si son viajes de entrada o salida a puertos europeos. Los armadores hay también una cierta discusión si son armadores, operadores, managers, pero en definitiva el operador, el que opera el barco, ha de comprar créditos en emisiones en subastas públicas que hará periódicamente la Unión Europea o a otros usuarios que dispongan de estos créditos. Es decir, esos créditos van a ser puramente especulativos. Puede haber quien en un momento determinado, porque el precio sea bueno, decida comprar créditos y luego, aunque no vayan a ser para usarlos él mismo o para acumularlos para un posible futuro, y luego puede incluso venderlos a otros armadores que necesiten de estos créditos y viceversa. Armadores que no tenían previsto tal emisión de gases de CO2 pueden en un momento dado pues, comprar créditos a terceros, a usuarios, no directamente en la Unión Europea, que pueden especular con ellos. En definitiva, tienen que cubrir con estos créditos las emisiones a final de cada periodo. El precio actual, para que nos hagamos una idea del precio de la tonelada de CO2, es en torno a los 60 euros. Si tenemos en cuenta que una tonelada de heavy fuel oil produce aproximadamente 3 toneladas de CO2
Se estima que para el 2023 esto va a suponer un sobrecosto de 200 euros por tonelada de fuel, que es una cantidad muy importante. El segundo paquete, digamos, la segunda medida que es importante, quería destacar, es lo que se viene a conocer como Fuel EU Maritime Regulation. El Fuel EU Maritime Regulation será aplicable a partir de 2025 y establecerá las bases para realizar el tránsito a combustibles bajos en emisiones de carbono. Impone el control de la huella de carbono a la energía, a los combustibles, en general a la energía utilizada a bordo. Tiene la particularidad de que si se genera energía limpia a bordo, como por ejemplo con velas o con sistemas de velas rotativas, de estas cilindros rotativos o placas solares, pues eso puede generar unos digamos, créditos a favor del barco, pero en general afecta en primer lugar a los combustibles usados a bordo y obligará a reducir la huella de carbono en principio en un 2% al 2025 y así de forma progresiva un 6% hasta llegar a un 6% en 2030, subiendo hasta un 75% en 2050. Con ello, lo que se pretende es agilizar el tránsito a nuevos combustibles y naturalmente se está haciendo cada vez más difícil seguir usando combustibles convencionales por la cantidad de pegas y costo que ello va a suponer al regular la huella de carbono. Además, esta se va a regular well to wake, es decir, en todo el ciclo del combustible, desde su extracción hasta su utilización a bordo. Las dos medidas anteriores, además, cuentan con mecanismos de sanción, es decir, la Comunidad Europea puede imponer multas o incluso no permitir el acceso a puertos europeos si se producen incumplimientos, tengo entendido que durante 2 años consecutivos. También impone la obligación, dentro de la regulación de EU Maritime Regulation, la obligación a ciertos tipos de buques a utilizar corriente de tierra a partir del 2030 si están más de 2 horas en puerto. Normalmente esto será para los portacontenedores y buques de pasaje, que estén más de 2 horas en puerto. El siguiente punto que se menciona aquí, regulación de la Alternative Fuel Infrastructure Regulation, no afecta directamente a los barcos, sino a los Estados miembros, a los que obliga a disponer de instalaciones de suministro de LNG, es decir, de gas natural licuado, y de corriente de tierra para los casos anteriores que decía, o todo aquel buque que lo solicite, fundamentalmente en los puertos que se llama la Red Transeuropea de Transporte TEN-T. Se pone fin, por último, como la última medida a comentar, a las exenciones de impuestos a los combustibles fósiles, incluido el LNG, y se dan 10 años de exención a los combustibles alternativos. Ello supondrá un incremento del precio de combustibles fósiles, incluido el LNG, de aproximadamente 37 euros por tonelada. También el LNG me parece que es 0,6 euros por gigajulio, lo que lo encarecería. Aplicaría a viajes entre puertos europeos, pero siguen exentos viajes de salida de Europa. Ello supone, comentándolo con las personas que han estado digamos, involucradas en estas discusiones, que probablemente se esté, digamos, incitando a la picaresca de hacer siempre combustible en el último puerto que se vaya a pisar antes de salir de Europa en un viaje internacional, porque en ese caso estaría exento, no le aplicaría esta anulación de impuestos. Si echamos una ojeada a cuál es la postura de Estados Unidos, pues los Estados Unidos no han establecido su propia reglamentación respecto a emisiones de gases de invernadero para el tráfico marítimo. Lo principal que quería destacar es sencillamente el cambio de actitud que ha habido en la administración Biden en su política sobre el clima, en contraste con la anterior presidencia. De hecho, así lo ha expresado el enviado especial del presidente John Kerry en sus declaraciones de apoyo a Net Zero by 2050. Para el MEPC 77, que se tuvo lugar en noviembre del año pasado, 2021, de hecho, Estados Unidos, conjuntamente con Costa Rica, Noruega y Reino Unido, habían propuesto que la OMI adoptase el objetivo de 0 emisiones para el 2050, que adelantase este objetivo. Se espera, por tanto, una fuerte presión sobre la
OMI, sobre la Organización Marítima Internacional, para que endurezca sus requerimientos en su revisión de la estrategia que tendrá lugar en el 2023. De hecho, también en línea con esta actuación, hay algunos países que están ya promoviendo dentro de la Comunidad Europea esa entrada en vigor paulatina del ETS, que comentaba que iba a ser al principio del 20% en el 2023, luego iría subiendo a un 40-45%, a un 75% en el 25% y a un 100% en el 26%, pues hay países que están promoviendo el que sea más acelerado, que en el 2023 se produjese ya un 33%, en el 24 un 66% y una implementación del 100% en el 25%, lo cual supondría adelantar un año la aplicación 100% del ETS. Sin embargo, cabe mencionar que los Estados Unidos pues tienen una batalla política interna que seguramente no le permita aplicar con un apoyo claro a favor del clima a nivel doméstico en forma de Federal Regulation. El único organismo que posiblemente establezca algunas regulaciones al respecto es el US Coast Guard, quien está revisando su reglamentación y política a la luz del nuevo foco puesto por la presidencia sobre el clima. Por último, en nuestra revisión voy a hacer un brevísimo comentario sobre el COP26 que ha tenido lugar recientemente en Glasgow. Para muchos para algunos ha sido un éxito, para otros muchos ha sido un fracaso. En definitiva, sí ha habido una serie de compromisos y la influencia principal del COP26 no es tan directamente sobre el mundo marítimo, pero sí sobre la presión que va a ejercer sobre la OMI en la revisión de sus políticas del 2023, que como ya hemos mencionado, muy posiblemente se vea muy presionada para endurecerlos. Antes de terminar, dentro de este breve, quiero hacer mención de que hay, desde nuestro punto de vista, hay ahora mismo tres principales actores, quizá alguno más esté entrando ya en función, hacia la descarbonización. En este mundo están dentro de estos actores cabe señalar, además de la IMO o los organismos reguladores, también los bancos e instituciones financieras, a través de iniciativas como la Poseidon Principle, que pueden limitar el acceso a la financiación, y los charteadores, como el Sea Cargo Charter, y consumidores tales como el que he comentado, Sea Cargo Charter, que dan preferencia a buques más respetuosos por el clima. Naturalmente, todos los buques han de cumplir con la IMO, pero la presión comercial está empujando a los armadores a posicionarse como líderes en la descarbonización. Y armadores y buques con altas emisiones de carbono podrán sufrir problemas en el mercado de charter o incluso tener dificultades para acceder a la financiación como consecuencia de estas medidas. En resumido, aquí, en estos tres actores, que cabe destacar que los Poseidon Principles fueron promovidos inicialmente por 17 grandes bancos, en la actualidad son ya 20 grandes bancos los que hay adheridos, si no tengo el dato, si no ha habido alguna adhesión reciente, y los requerimientos de estos agentes, de estos conocidos como stakeholders, son muy similares a los del CI establecido por la IMO, con sus particularidades, y los barcos son clasificados y comparados en función de sus emisiones de CO2. ¿Cómo afectará al futuro? Pues no está claro todavía, como no está todo decidido, pero hay que señalar que también, además de las entidades financieras de los charteadores, existen ya algunas voces de los aseguradores que están empezando a tomar también iniciativas similares. Permitidme, antes de despedirme, que haga una reflexión sobre el contexto en que se están llevando a cabo las medidas anteriormente descritas. Y para ello voy a hacer referencia al informe Path to Net Zero, recientemente publicado por DNV, en el que se comparan los resultados del calentamiento global a finales de siglo, siguiendo las actuales restricciones y políticas, todas estas que hemos repasado, que además parecen muy severas, pues, suponiendo que todo eso entra en vigor y se sigue y se aplica pues, las medidas que vienen por adoptarse, para asegurarnos de que no superen un 1,5% del calentamiento global. Bueno, pues si no se toman medidas nuevas y mucho más estrictas, la previsión es alcanzar un calentamiento de 2,3 grados, calentamiento global a finales del siglo, que es lo que está representado en la parte superior derecha de la pantalla. Es decir, si aplicamos todas las restricciones actuales y no tomamos medidas mucho más severas, llegaremos a 2,3 grados, que desde el punto de vista medioambiental es una catástrofe. El informe
Pathway to Net Zero, se presenta una ruta viable desde el punto de vista tecnológico y económico para alcanzar el objetivo de 0 emisiones en 2050 y no superar el 1,5 grados de calentamiento global a final de siglo. Para despedirme, el resumen del informe es que el Pathway to Net Zero se significa que es técnica y políticamente viable, pero solo aplicando rigurosas políticas en su ejecución. En segundo lugar, para alcanzar el 1,5 grados de sobrecalentamiento a final de siglo, los sectores y regiones líderes, como es el primer mundo, han de actuar más rápido y hacer un mayor esfuerzo. Estamos más capacitados y además hemos sido el principal promotor de todas esas emisiones pasadas, de manera que debemos alcanzar el net zero netamente antes de 2050 para ayudar a los otros países en desarrollo a cumplir globalmente con el objetivo. La electricidad renovable y el hidrógeno y los biocombustibles son esenciales, pero insuficientes. De manera que hay que aplicar políticas de CCS, Carbon Capture and Storage, también la captura directa de CO2 del aire y la reforestación, que deben jugar un papel crítico. Y por último, reseñar que son necesarias acciones urgentes y masivas para poder alcanzar el objetivo del 1,5 grados a final de siglo. Disponemos de todos los medios, excepto lo más importante, que es el tiempo, que es vital que actuemos cuanto antes. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y estaré encantado en contestar a vuestras preguntas al final de las conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu clarísima exposición. Creo que ha sido muy interesante para todos. Al final tenemos la oportunidad de hacerte preguntas. Os recuerdo que tenéis abajo una casilla donde se pueden hacer las preguntas y respuestas. Vamos, las preguntas en este caso es importante que pongáis quién pregunta, para quién es la pregunta y la pregunta, y la coordinaremos al final. Sin más, vamos a pasar al siguiente ponente, que es Beñat Izaola, director del sector Marina, Minería y Metal de Ingeteam. Cuando quieras, Beñat, perdón. Hola, buenos días a todos. Primeramente, agradecer al Clúster Marítimo Español por la invitación a participar en este encuentro con la mar de eficiencia energética en buques y también a todos los participantes en este encuentro. No sé si veis la presentación o no. Si me lo podríais confirmar, he preparado una presentación. Está en inglés, pero bueno, espero que sea útil para todos y al finalizar la presentación pues me podéis lanzar cualquier pregunta que deseéis. Pues bueno, para comenzar con la presentación empezaré por mostrar un poco qué es lo que hacemos en Ingeteam. Quizás muchos de los participantes no nos conocéis. Entonces, bueno, pues comentar que Ingeteam es una empresa especializada en conversión de electricidad y tiene dos pilares principales, que son las máquinas rotativas, la electrónica de potencia y la automatización y control que utilizamos en diferentes sectores. Estamos ubicados en 23 países, somos aproximadamente 4.000 personas en el grupo y lo que es importante, aproximadamente el 6% de la facturación anual de la empresa la invertimos en investigación y desarrollo. ¿No se está viendo la presentación? Sí, efectivamente, no se está viendo, Beñat. ¿No se está viendo? No, se te ve a ti solamente. Problemas de... Vamos a ver si ahora se ve. Sí. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Ahora no sí, está en modo ahora presentación, sí está en... Vale, ahora la ha pasado a modo presentación. Vale, necesitaba esa confirmación. No sé por qué no me deja pasarlo a modo presentación. Bueno. No me deja pasarlo a modo presentación. No, pero bueno, pero se ve claro. Se ve claro, ¿no? Sí, quizás si lo haces todo lo grande que puedas en la pantalla. Para Si pulsas F5, a lo mejor te Vale. pone modo presentación directamente. No me deja. En el F5 no me lo hace. De hecho, le estoy dando al botón y no me deja. No sé por qué. No sé por qué. A ver, un segundito. A ver si me deja hacerlo así. Sí, a ver, así. ¿Se ve? No, desgraciadamente no.
Quizás si quitas todo lo que es las herramientas de arriba se verá un poco más grande y será suficiente. A ver, bueno, pues ahora se ve. No. Segundo. Problemas de directo. ¿Ahora se ve? Creo que sí, ¿no? No, sigue igual. Beñat, si pruebas a darle arriba en las herramientas a presentación con diapositivas, justo a la derecha de animaciones. Ahí, presentación con diapositivas. A ver si te deja ahí desde el principio el play, a la izquierda del todo. ¿No? Desde el Sí. principio. Sí. ¿Eso me deja? ¿Ahora se ve? Ahora no. Ha hecho un amago, pero sigue igual. Sigue igual. Un segundito. Beñat, ¿tienes dos pantallas? Porque a lo mejor si estás reproduciendo en una, igual lo que es la presentación se te está yendo a la otra pantalla. Puede ser que sea por eso. Claro, yo creo que al darle a la opción de compartir pantalla, has compartido cuando te pone la opción de pantalla completa. Y yo creo que si le das a compartir directamente al PowerPoint, te abre la presentación. ¿Se me escucha ahora? Sí, te Vale. escuchamos. Bueno, ¿y se ve la presentación o no se ve? No. De todas maneras, Beñat, podríamos hacer la presentación sin Vale, bueno. pantalla completa, si te parece, y continuamos. Sí. Ya podéis perdonar que no se pueda ver la presentación. Vale. Sí. Ahí está. Pues la hacemos tal cual está. No sé si se ve ahora. Eso es. Así es suficiente, yo creo, para hacernos una idea. Vale, perfecto. Entonces, te sugiero que quites la parte de herramientas de arriba a la derecha de la casilla, ahí, un poquito más abajo. Ahí, si lo quitas ahí, clic, Vale, ahí va. Mejora mucho. Entonces, bueno, ya podéis disculpar. Entonces, bueno, es lo que decía, que el 6% de la facturación del grupo la empleamos en desarrollo de I+D, lo cual es muy importante. Estamos en 23 países, como hemos comentado, y prácticamente todo el globo, y tenemos fábricas en las siguientes localizaciones: en España, Brasil, USA e India. Como os he comentado, tenemos 3 tecnologías core, que son la electrónica potencia, motores y generadores eléctricos conjuntamente con bombas sumergibles, y la capacidad de automatización y control y protección. Y disponemos de laboratorios, tanto de electrónica potencia como de automatización y máquina eléctrica, en la que podemos hacer infinidad de pruebas y donde, digamos, de alguna manera testamos nuestra tecnología. Para que os hagáis una idea de referencias en diferentes sectores antes de entrar en el marino, pues veis aquí que en el sector eólico estamos desde la década de los 90, tenemos instalados 52 gigas, que son aproximadamente 30.000 convertidos de frecuencia de electrónica potencia y alrededor de 25.000 generadores, conjuntamente con 13.000 PLCs. En solar llevamos ya varios años también con 20 gigas instalados y tenemos más de 7 gigas instalados con nuestro PPC. También estamos en e-mobility, en carga de coche eléctrico, en almacenamiento, con más de 510 megas instalados, en subestación y transmisión, en hidro, donde tenemos 10 gigas instalados, y luego tenemos servicios relacionados con todos estos sectores. Tracción, donde
tenemos proyectos con más de 15 convertidores de tracción de propulsión de trenes. En siderurgia, que es una de las tecnologías, uno de los sectores iniciales en los que estamos trabajando desde los años 80. Y finalmente llegamos a la de puertos y marina, en donde bueno, pues nos dedicamos desde hace ya más de 20 años a electrificar buques. Tenemos más de 700 buques con tecnología IGTAM en el mar y, como veis, más de 1.300 equipos con tecnología IGTAM, tanto en motor generador como en electrónica de potencia. Y adicionalmente pues, veis en la parte derecha, además del producto que os he mencionado, integramos soluciones completas para propulsión eléctrica, automatizamos buques y también últimamente estamos haciendo proyectos de almacenamiento o propulsión híbrida de buques, que es de lo que voy a versar hoy brevemente. Entonces, de acuerdo a la presentación anterior que hemos tenido, pues desde IGTAM pues también vemos que la descarbonización como un objetivo primordial, y para ello queremos aportar en esa limo, en lo que nos está pidiendo, que es la reducción de carbono, nitrógeno y sulfuro, emisiones de carbono, nitrógeno y sulfuro. Desde IGTAM estamos digamos, de alguna manera aportando en la reducción de esas emisiones. Es evidente que una propulsión eléctrica tiene mayores beneficios que una propulsión convencional. Y, digamos, de alguna manera, pues la gran mayoría de proyectos que se están ejecutando a día de hoy a nivel mundial, pues están teniendo a la propulsión eléctrica como primer paso a los cumplimientos de las regulaciones por parte del IE. Hoy en día la propulsión eléctrica no está solo limitada a barcos pequeños, sino se está utilizando o está siendo utilizada en todo tipo de barcos. A la derecha, en verde, he puesto las ventajas y desventajas, o he intentado mostrar las ventajas y desventajas que tiene una propulsión eléctrica frente a una propulsión convencional. Y bueno, pues como se ve, las propulsiones eléctricas tienen muchísimas más ventajas, tanto a nivel medioambiental como a nivel de coste frente a una propulsión convencional. Luego, si en la tanda de preguntas queremos entrar más en detalle, pues entraremos en detalle en estas ventajas y desventajas que muestro en esta diapositiva. Sí que es cierto que bueno, pues hay podemos hablar de diferentes propulsiones eléctricas, ¿no? En un principio tenemos la propulsión híbrida, lo que llamamos a día de hoy sistemas PTIs, PTOs o generadores de cola, o lo que son conocidos como generadores de cola, que están aplicados a todos los tipos de buque que menciono en la presentación: bulk carriers, tanques, container ship, general cargo ships, LNGs, ROROs, etcétera. Y esta propulsión híbrida, pues bueno, más adelante voy a enseñar algunos diagramas. Lo que pretende es llevar al motor diésel de propulsión, llevar a un funcionamiento óptimo. Ese es el principal objetivo. Y esto lo que hace es, al optimizar
el funcionamiento de esos gensets lo que lleva es a la reducción de consumo de fuel y a la reducción, por tanto, de emisiones. Y luego existiría la propulsión eléctrica convencional, que sería una propulsión basada en unos generadores diésel que se despliegan a través de unos generadores eléctricos, y toda la planta propulsora del barco se hace de manera eléctrica. Entonces, pues bueno, este tipo de propulsión principalmente se utiliza para buques con una demanda de posicionamiento dinámico exigente, que pueden ser cruceros, dragas, oceanográficos, buques offshore, incluso icebreakers, ¿vale? Sí que es cierto que también buques especiales como los de la Navy pues están tendiendo también hacia generadores de cola para hibridizar sus propulsiones, que en este caso, en muchos de los casos, es con turbinas de vapor o en algún caso también existen las propulsiones nucleares, ¿vale? Os pongo aquí veis en esta diapositiva a nivel técnico lo que significa una propulsión híbrida, en donde veis el generador diésel con un motor eléctrico y bueno, pues el motor eléctrico es accionado por un convertidor eléctrico, que a su vez es el cerebro para gestionar, digamos, de alguna manera el buen rendimiento de ese motor diésel. Esta es una propulsión híbrida en modo power take-in. El mismo en power take-off, en donde lo que hace al final el convertidor es, digamos, alimenta las cargas auxiliares del buque, aprovechando el movimiento del diésel. Y esta, por ejemplo, puede ser un diagrama de una propulsión eléctrica convencional, en donde desde unos generadores diésel con unos generadores eléctricos hay un MSB, un armario de distribución, en donde se conectan sendos convertidores con sendos motores eléctricos y propulsan. Y a su vez estarían las cargas auxiliares, que aquí no las he mencionado. De la misma manera, lo que sí estamos viendo desde hace aproximadamente 5 años y cada vez es más frecuente, es el uso de baterías en este tipo de aplicaciones. Entonces, lo que hace la batería es ayuda a los buques híbridos, tanto para generación de cola, tanto para propulsión de generación de cola, como para propulsión eléctrica convencional, pues lo que permite es esa navegación, digamos, de alguna manera verde en ciertos momentos del buque, y que realmente, por pruebas que hemos hecho nosotros en aplicación real en ciertos buques y cálculos que hemos hecho, pues reducen aproximadamente en un 30% el consumo de fuel, con lo cual tiene un impacto en las emisiones bastante elevado. Y bueno, la tecnología del fuel cell, que no es una tecnología consolidada hasta la fecha, pues bueno, pues se están haciendo varios proyectos. De momento no es una tecnología real que se esté utilizando en buques, y bueno, pues vamos a ver con el tiempo, ya iremos analizando con el tiempo cómo va el paso de la utilización de estas fuel cell, ¿no? Entonces, como os decía, la combinación de las baterías con este tipo de hibridación pues permite una reducción de emisiones
y de consumo de fuel de valores bastante elevados. Todo depende, hay que hacer cálculo por tipología de buque, pero en un buque oceanográfico normal, por ejemplo, por poner un ejemplo, en un buque oceanográfico el cálculo estimativo que tenemos desde INGTA es de una reducción de consumo de fuel del 30%. Y bueno, pues aquí tenemos varias configuraciones diferentes de propulsiones, digamos, eléctricas convencionales, diésel eléctricas, con baterías, en donde pues indicamos ciertos beneficios que se obtienen del uso de esas baterías. Finalmente, como bien se ha mencionado en este foro, pues tendríamos la parte del OPS o del cold ironing, que sería la alimentación de buques desde el puerto, desde subestaciones. Y aquí, pues bueno, pues desde IGTA, comentaros, pues bueno, que tenemos referencias en el mercado. De hecho, hemos suministrado ya para un puerto en Emiratos y ahora vamos a suministrar para el puerto de Hamburgo sendos OPS, en donde lógicamente si el buque tiene habilitada conexión de OPS, pues sencillamente pues todos los buques que vayan a puerto pues alimentarán sus auxiliares y todo el consumo que necesiten desde el puerto, reduciéndose las emisiones, evitándose ruidos y vibraciones, lo que bueno, pues, beneficia al 100% pues, a todos los puertos y principalmente a lo que es las emisiones, ¿no? Las emisiones pasarían a ser de cero. Esto es un poco lo que quería compartir con vosotros hoy en este encuentro con el mar, y que bueno, pues que entiendo que en este grupo de trabajo iremos trabajando todas estas soluciones que desde INGTA intentaremos aportar en este sentido. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchas gracias, Beñat, por tu magnífica presentación. Creo que ha sido muy ilustrativa para todos, las implicaciones eléctricas. Vamos a pasar, porque vamos un poquito justo de tiempos, al siguiente ponente, que es Jorge Camacho, ingeniero de ventas, marín y diésel de Alfa Laval. Cuando quieras, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al clúster por tenernos hoy aquí como invitados. Igualmente, gracias a todos los ponentes y a los asistentes. La idea de nuestra presentación es principalmente bueno, pues, dar una idea, ¿no? y de los últimos avances de la empresa de Alfa Laval en cuanto a la descarbonización y la eficiencia energética en el transporte marítimo. Quiero empezar simplemente con una breve introducción, ¿no? de lo que es la empresa y lo que, digamos, en los últimos años nos ha ido moviendo a nivel estratégico y principalmente por lo que se ha convertido en nuestro lema, ¿no? Que podéis ver en pantalla. Entiendo que la pantalla y la presentación la veis correctamente. Si no es así, por favor, indicádmelo. Y la idea es esa, ¿no? Existimos para acelerar el éxito ya no solo de nuestros clientes, sino de las personas y el planeta, ¿no? Entonces, en base a este lema, os voy a presentar durante esta breve presentación las iniciativas y estrategias que la empresa ha ido desarrollando en los últimos años. La empresa está dividida en tres áreas de negocio principales, ¿no? Un área de negocio de energía que cubre pues, bueno, una amplia gama de sectores, como puede ser la climatización, el oil and gas, petroquímica o incluso biocombustibles, y centrada principalmente en la eficiencia energética. Por otra parte, tenemos el área de Food and Water, donde ofrecemos productos
de productos y soluciones enfocados al procesamiento de alimentos y tratamiento de agua. Y por último tendríamos la Business Unit de Marina, ¿no? En la que somos suministradores desde hace más de 100 años de diversos productos y soluciones en el ámbito naval, ¿no? Como pueden ser las separadoras de combustible, intercambio de calor, tratamiento de agua de lastre y diversos sistemas orientados a reducir este impacto ambiental, ¿no? Que es en lo que estamos trabajando actualmente y de lo que estamos hablando hoy en día. En esta diapositiva la idea es pues un poco la hoja de ruta de dónde estamos a nivel regulación, aunque yo creo que José Ayona lo ha explicado magníficamente en su presentación. Y bueno, la idea es que se parte de unos objetivos, ¿no? En los que a fecha del 2050 la intención y los objetivos de la OMI es una reducción del 50% de los gases de efecto invernadero, ¿no? A día de hoy se estima que el 3% total de los gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del transporte marítimo, ¿no? Entonces, en base a esto, se han ido estableciendo con los años y se continúa en ello, como bien ha expresado José, una serie de regulaciones y medidas, ¿no? Pues, por ejemplo, una reducción de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno o estos índices de eficiencia energética en el diseño que comentaba en su presentación. En este sentido, Alfa Laval fue signataria del llamado Call Action for Shipping Decarbonization durante la COP26 celebrada en Glasgow el pasado mes de noviembre, en el que se plantearon y se reunieron varias empresas especializadas del sector con diversos objetivos, ¿no? El primero de ellos fue el compromiso, ¿no? De contribuir a la descarbonización del transporte marítimo para el año 2050, en paralelo con los objetivos planteados por la IMO. El segundo de ellos es el soporte a proyectos industriales de cero emisiones a través de acciones nacionales, que también se ha comentado antes en las presentaciones previas. Y el tercero es la entrega, digamos, o la emisión de políticas y medidas que hagan de estos proyectos, ¿no? de cero emisión en el transporte marítimo una solución estándar, ¿no? para el año 2030. Posterior a esto, yo creo que los aquí presentes, tanto los ponentes como los asistentes y cualquiera que esté involucrado en el transporte marítimo de algún otro modo, nos hemos preguntado en esto, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene ahora? Entonces, aquí me he permitido, aunque parezca extraño, hablar un poco de los dolores de cabeza. En primer lugar tendríamos la migraña, ¿no? Que está enfocada en el lóbulo frontal, la hipertensión en el occipital, el estrés en el occipital y el prefrontal, y por último tendríamos la descarbonización, ¿no? Que como veis, pues una imagen vale más que 1000 palabras, y al final yo creo que es algo que en cierto modo y de un modo u otro, desde armadores, sociedades de clasificación o suministradores, tenemos en mente y hemos ido trabajando en ello para adaptarnos, ¿no? a los nuevos tiempos. Entonces, en este sentido, desde Alfa Laval os voy a presentar 4 principales iniciativas y estrategias que venimos desarrollando desde hace unos años, un par de años exactamente. Y la primera de ellas fue la adaptación de nuestro centro de pruebas y de entrenamiento en Aalborg, donde en primer lugar se creó un grupo de trabajo con diversos expertos de la industria, en el cual se está investigando combustibles alternativos, ¿no? De cara a reducir y encaminarnos a un transporte marítimo más sostenible, ¿no? Se está colaborando con diversas empresas y actualmente se están llevando a cabo en nuestro centro en Dinamarca pruebas con metanol y con biocombustibles en motores convencionales, y además estamos implantando esto en todos aquellos equipos dentro de nuestro portfolio, directa o indirectamente, como pueden ser las calderas, los módulos de combustible, también probándolos y viendo su viabilidad, ¿no? Con el uso de
este tipo de combustibles. Como segunda iniciativa tendríamos la inversión de Alfa Laval en la empresa Marine Performance Systems, ubicada en Rotterdam, orientada a la tecnología, a la lubricación por aire, ¿no? Tecnología de lubricación por aire. La solución que se plantea aquí es bueno, pues la creación de una serie de burbujas por debajo del casco que lo que permiten es bueno, reducir la fricción, ¿no? Que es uno de los factores a tener en cuenta, que incrementan el uso de combustible y en consecuencia un mayor número de emisiones, ¿no? Esta solución se plantea sin una modificación estructural en el barco y sin una recertificación, lo cual se puede plantear pues, en una de las varadas del barco. Se montarían estos sistemas y normalmente en un plazo de una semana. Actualmente se ha llevado a cabo un proyecto piloto con un armador desde el año 2020 y los resultados, según respuesta del armador, han sido entre un 8 y un 12% de ahorro neto en combustible, con la consecuente reducción de emisiones y un periodo de retorno de la inversión entre 2 y 3 años. La tercera solución es el llamado Oceanbird, que nace de una joint venture entre Alfa Laval y Wallenius. No es la primera vez que tenemos relaciones con esta empresa, ya lo hicimos un poco con el mismo enfoque, ¿no? De adaptarnos a las nuevas normativas, desarrollando nuestro sistema de tratamiento de agua de lastre, PureBallast, y bueno, pues ahora de nuevo estamos desarrollando un conjunto con ellos y de cara a buscar, ¿no? Y adaptarnos, enfocarnos a un transporte marítimo más sostenible, se ha desarrollado un proyecto piloto, se está desarrollando un proyecto piloto basado en propulsión por velas telescópicas, ¿no? Las cuales, como podéis ver en la imagen, son retráctiles y orientables para bueno, pues, buscar la eficiencia en la navegación. Este prototipo está basado en un buque rorro de 200 metros de eslora y 40 metros de manga y adaptado para transportar 7.000 vehículos. Aunque actualmente el concepto está siendo desarrollado para otro tipo de barcos. Ya no es solo el diseño enfocado en esta propulsión con las velas retráctiles, sino también un diseño adaptado del casco y, por tanto, así como recomendaciones en cuanto a la velocidad de las rutas, que vamos a explicar específicamente en la siguiente presentación. Se estima que se puede reducir con esto un 90% de las emisiones generadas por una propulsión y combustible convencional, y la idea es que esto se ponga en marcha a partir del año 2025. Por último, tenemos la adquisición de la empresa Storgeo, que es una empresa de inteligencia medioambiental y de gestión de datos, y esta adquisición ha sido recientemente puesta en marcha por la empresa con el foco en complementar lo que venimos haciendo en todo nuestro portfolio de productos, más enfocado a la conectividad y la digitalización, ¿no? Que yo creo que valga el hecho de que esto lo estamos haciendo a través de medios digitales, ¿no? Afortunadamente, pues esto también es extensible a todos nuestros productos y bueno, también puede aportar su granito de arena para la eficiencia y la descarbonización del transporte marítimo. La empresa básicamente lo que hace es trabaja con un software, con un paquete de software que se implementa en el barco, y principalmente el objeto es buscar la ruta más eficiente tanto por transporte, por tiempo, como por meteorología. Asimismo, nos mide en tiempo real y nos proporciona datos del buque en tiempo real, desde la calidad del combustible, el desempeño que tienen los motores, así como el casco y la hélice, y por tanto el desarrollo del rendimiento del buque durante un determinado viaje, ¿no? Esto nos permite maximizar ese rendimiento en términos ya no solo del tiempo de tránsito, sino también de combustible y por tanto de reducción de emisiones.
Asimismo, como acabo de explicar en la imagen de más abajo, se busca esa optimización, ¿no?, del rendimiento del barco. Y además, y no por ello menos importante, se asegura que tanto las medidas ambientales y navegacionales pues se cumplan, ¿no?, asegurando la eficiencia del trayecto en concreto. Por mi parte, esto es todo. Espero que haya quedado claro y, bueno, si hubiese alguna pregunta, por favor, plantearla en el chat y estaré encantado de responderla. Muchas gracias otra vez por vuestra atención. Un saludo. Muchas gracias, Jorge. Creo que son soluciones muy imaginativas y que contribuyen totalmente a buscar nuevas rutas. Vamos a pasar por último al último ponente, Oliver Martínez Vitoriano, Chief Technology Officer de Genova Digital Solutions. Por favor, Jorge, cuando quieras. Hola, buenos días, gracias. Voy a intentar compartir a ver si no tenemos los problemas de presentación. Decidme, por favor, si se ve. Hasta ahora no. Me aparece ya como compartiendo. ¿Sigue sin verse? No. A ver. ¿Tú lo ves, Sergio? No, no se ve todavía. No, no lo vemos, no lo vemos. Ahora sí. Vale. Es que me estaba pidiendo... ¿Ahora se ve la presentación entera? Sí, perfectamente. Vale, me estaba pidiendo que seleccionara pantalla y no me había dado cuenta. Muy bien, pues muchas gracias por asistir y muchas gracias por invitarnos y poder exponer nuestro granito de arena a todo esto. Voy a hacer una exposición muy breve sobre modelos y datos, la relevancia del dato para alimentar estos modelos y para poder utilizarlos, en este caso, para mejorar la eficiencia energética en buques. Para los que no nos conocéis, Genova es una ingeniería sevillana que tiene su core principal es naval y defensa, aunque debido al conocimiento que se va adquiriendo en ese core y dado que pues, un buque al fin y al cabo es un amasijo de infraestructura, por decirlo de alguna manera, poco a poco también fue diversificando a energía y a infraestructuras. Y recientemente, debido a necesidades que la empresa tenía que empezar a cubrir para nuestros propios clientes, se crea la división de transformación digital, de soluciones digitales, bueno, ahí es donde estoy yo trabajando y ya no solo damos soluciones a nuestros clientes, sino que hemos diversificado para dar también soluciones en general a la industria. Hay una pata común de I+D, que es un continuo y que bueno, nos ayuda a generar conocimiento y al final a revertir en un mayor valor para las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Respecto a lo que nos ocupa, bueno, pues ya han estado hablando un poco mis compañeros anteriormente. Existen muchos estudios sobre la eficiencia en el buque y cuánto se puede reducir pues el consumo de los mismos. Y bueno, hay muchas fuentes, se hablan de muchas posibilidades, pero la realidad es que hay un gran potencial de reducción en el consumo de los buques. Un potencial conservador, sin hacer grandes malabarismos, acerca unas reducciones en torno al 50%. Y en concreto, si nos centramos, como han expuesto en la exposición anterior, nos centramos en hélice, en motor, en cómo operamos la maniobra, es donde reside el mayor potencial de reducción, ¿vale? Entonces, bueno, parece sensato modelar estos sistemas, no solo durante la operación, sino también durante su ciclo de vida y mantenimiento, para tenerlos a punto funcionando de una manera eficiente, ¿vale? Y al final,
centramos los algoritmos o el modelo que veremos después al final como caso de éxito. En el caso de Genova, los modelos están centrados en modelar tanto el motor como la hélice, como algunos de los efectos que intervienen o que afectan, o factores que afectan a la propulsión. Desde el punto de vista de estos modelos, nosotros ahora mismo estamos trabajando en un modelo de gestión de consumo basado en la concatenación o la integración de diferentes subsistemas, de modelos de diferentes subsistemas que engloban el motor, la hélice y el efecto de la mar, ¿vale? La resistencia añadida por las olas. Y bueno, lo primero que nos encontramos aquí es que, como vamos a ver a lo largo de la presentación, pues existen diferentes puntos, diferentes momentos en la vida de un proyecto y no siempre los mismos modelos nos pueden servir de la misma manera. Cuando hablamos de diferentes modelos, hablamos de modelos físicos, modelos basados en ecuaciones diferenciales que recogen la física del sistema y en modelos basados en datos. Son modelos estadísticos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que al principio de un proyecto generalmente no se tienen datos y por tanto no podemos recurrir a modelos de datos. Por tanto tenemos que irnos a modelos físicos. Y en este caso en concreto, el consumo energético instantáneo debido a la propulsión es de gran relevancia por lo que hemos hablado anteriormente y es uno de los más complejos porque existen muchos factores interconectados entre sí y porque los subsistemas implicados son de difícil modelado y aparte existe cierta indeterminación en estos factores que estoy comentando. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando empezamos a operar, muchos de estos elementos son muy fácilmente medibles y al poder tener mediciones de los mismos, por tanto podemos tener datos y en ese sentido el modelo físico puede empezar a perder fuerza en virtud de un modelo basado en datos. Aquí vemos que no hay un modelo mejor que otro, como indicaba anteriormente, sino que dependiendo de en qué punto nos encontremos y de los elementos o de la información que dispongamos, podemos utilizar unos u otros. Un modelo basado en datos no deja de ser un modelo estadístico, un modelo que busca correlaciones y analiza históricos para encontrar el comportamiento del sistema. Al final, la primera pregunta es si tenemos datos o no. Si no tenemos datos, tendremos que recurrir al sistema físico o tener modelos físicos como indicado anteriormente. Y ahí entramos en un bucle en el que posiblemente antes de empezar a rodar con un modelo de datos tengamos que hacer funcionar el sistema físico para extraer datos. Hay que tener en cuenta que un modelo físico, que un modelo basado en datos no es capaz de extrapolar. Por tanto, no va a poder modelar nada que el sistema físico no haya experimentado. Y aquí es donde, ahora en la siguiente slide lo veremos, entra otro factor importante en la convivencia de los dos modelos, el modelo físico y el modelo basado en datos. Generalmente, cuando pensamos en modelos, podemos pensar en un plano donde en dos ejes podemos representar la cantidad de datos que tenemos, el volumen de datos y el conocimiento físico que tenemos del sistema. Y dependiendo de la ponderación de ambos, pues podemos irnos a un tipo de modelos u otros. No hay... Al final no hay una solución única y como he dicho antes, quizás la hibridación de los dos modelos es lo más adecuado, si te lo puedes permitir, pero hay que tener en cuenta que modelos físicos no nos van a requerir muchos datos, mientras que los modelos basados en datos generalmente se basan en técnicas de Big Data. A nivel de dominio, el modelo físico requiere tener un conocimiento y un expertise en el dominio, mientras que un modelo basado en datos no es necesario tener ese dominio. Los propios datos engloban la física del sistema y por tanto no tienes que comprenderla, eso después no es del todo así, pero principalmente la mayor diferencia que hay bajo mi punto de vista, entre un modelo de datos y un modelo físico es la capacidad que tiene el modelo basado en datos para poder ser ejecutado en tiempo real. Son modelos relativamente con una potencia de cálculo relativamente mucho más baja que la de los modelos físicos, que están basados en la resolución de ecuaciones diferenciales y por tanto es eficiente, mucho más eficiente en soluciones
del tipo gemelos digitales o control de procesos, como puede ser la gestión o la reducción del consumo energético de un buque. Al final, el modelo cualquiera de los dos modelos, pero sobre todo el modelo basado en datos, requiere de una infraestructura de adquisición de datos, en este caso pues las famosas redes IoT, que pues, se estratifican en diferentes stages, en diferentes fases, que van desde la adquisición pura y dura, que está basada en los sensores, hasta el data center o la cloud, que es donde se hace la analítica. Hay una fase que quizás en buques toma bastante importancia, que es el tema del edge computing, ¿vale? Que es el procesamiento de los datos in situ y la toma de decisiones in situ. Una red IoT en una industria generalmente no presenta las mismas complicaciones que puede presentarse en una embarcación. A nivel de comunicaciones, en una embarcación tenemos dos problemas. Uno, que pueden aparecer jaulas de Faraday por diferentes estancamientos en los bloques, y por otro lado no siempre tenemos comunicaciones hacia el exterior. Por tanto, soluciones wireless y soluciones cloud se hacen dificultosas en los buques de hoy en día. Por lo general tenemos que tirar de soluciones cableadas o híbridas entre cableadas y wireless dentro del barco, y con CPTs internos para poder hacer el procesamiento, por el que no siempre tenemos salida hacia una posible cloud. Y por otro lado, la sensórica y la electrónica, aparte de tener que estar tropicalizada por las condiciones en las que se puede llegar a encontrar el barco, por esas mismas condiciones también tenemos que buscarlas en rango extendido, que aguanten temperaturas y humedades extremas. Y por tanto, pues eso también dificulta, pues, en cierta medida, el diseño y el despliegue de redes IoT dentro de una embarcación. Al final, el dato no deja de ayudarnos a entender lo que ha sucedido, pero es el dato más el modelo lo que nos ayuda a hacer la toma de decisiones y poder tanto predecir como escribir cómo tiene que actuar el sistema para que haga lo que nosotros queremos. En este caso, pues la reducción de fuel en la operación. Esto simplemente es un esquema que simplifica todo lo anterior. Al final tenemos un sistema físico con una serie de sensores, ¿de acuerdo? Que es donde se realiza la toma de datos en la red IoT que hemos visto antes. Hay una fase de uso del dato, que son tanto el análisis de los mismos como los modelos que se han desarrollado en base a ese análisis, y después una posible sinergia entre modelos basados en la física y los modelos en datos. Esto dependerá, como he dicho antes, del punto en el que nos encontremos del diseño o de la operación, y sobre todo porque si tenemos la opción de combinar ambos, no siempre tendremos que someter al sistema físico a ciertas condiciones para extraer ciertos datos que permitan entrenar al modelo basado en datos. Es decir, si esto está suficientemente bien modelado y es realista, situaciones extremas o complicadas para el sistema no tendrán que ser llevadas a cabo en la realidad, porque simulando aquí los datos podremos alimentar a los modelos basados en datos para que cuando el sistema físico real esté sometido a esa situación pueda ser analizado o controlado por el modelo basado en datos. De ahí la relevancia de la hibridación entre ambos tipos de modelos. Al final decía, bueno, un modelo basado en datos era realmente importante desde el punto de vista de la ejecución en tiempo real. Y esta slide resume en cierta manera esa relevancia. ¿Por qué? Porque al final, debido a las capacidades de procesamiento que tenemos actualmente, nosotros podemos poner diferentes set point de inicio y simular, gracias a los modelos de datos, una cantidad ingente de posibles escenarios futuros, partiendo de esas condiciones iniciales, y evaluar qué sucedería si. Entonces, en periodos de tiempo muy, muy cortos, podemos llegar a encontrar el escenario más favorable para las condiciones que estamos buscando. Esto es un poco lo que sintetiza este esquema de aquí, ¿vale?
Este esquema es un esquema conceptual del algoritmo que estamos desarrollando y tenemos ya en parte desarrollado en Genova para el tema de la optimización de rutas. Vemos diferentes bloques. Básicamente hemos dicho que había diferentes, cuando he empezado hablando del modelo, había una serie de modelos de propulsión y de power management, había una serie de sistemas auxiliares, en este caso principalmente es el HVAC para el tema del clima, y aparte teníamos modelado el tema de condiciones ambientales y resistencia, las condiciones de la mar, resistencia de olas. Entonces, tenemos diferentes modelos que nos permiten emular unas condiciones o simular unas condiciones tanto de viento como de olas como de corrientes. Tenemos los modelos, en este caso, combinación analítica basado en datos y físicos del sistema de propulsión, de gestión de energía y del HVAC, como he dicho. Gracias al almacenamiento en base de datos tenemos histórico de operaciones anteriores, tenemos históricos de los costes de operación y también tenemos los datos de la misión a la que la que queremos realizar, la trayectoria que se va a realizar entre 2 puntos o lo que sea. Todo esto entra en los diferentes modelos y el sistema o el modelo nos da un forecast para la misión, ¿vale? Donde nos ayudará a tomar decisiones, nos ayudará a planificar la misión y donde nos dará previsiones de emisión y otros elementos. En tiempo real, cuando el sistema está funcionando, aparte existe el IoT, como hemos hablado, que estará revirtiendo toda la información a esa base de datos que después nos servirá para analizar históricos. Y lo que se conoce como el hardware in the loop, el modelo estará bebiendo en tiempo real y los diferentes sistemas también estarán bebiendo, o sea, los diferentes sistemas podrán compararse con el modelo para ir corrigiéndose, de tal manera que cuando encontramos modelos más eficientes que los que tenemos, sustituimos unos por otros y estos nuevos modelos, en base a la experiencia que hemos ido acumulando, irán mejorando. Esto que he contado de manera conceptual, aquí aparece de manera un poco más, vamos a decirlo, analítica o ingenieril, pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Hay una serie de información de la misión, ¿vale? Con una serie de informaciones referentes a la ruta, que principalmente son las condiciones ambientales, y aquí se abren 2 caminos, uno para un simulador que nos da la primera ruta, la alternativa, la más certera o la más eficiente, y N rutas más que después se realimentarán con esto que vamos a ver ahora. Básicamente hay una serie de parámetros de entrada que son estos, eso está duplicado, y hay una información del buque en tiempo real, como veíamos antes. Con todo esto, el algoritmo genera una matriz de N rutas plausibles que entrará a un algoritmo optimizador que no solo tiene en cuenta las N rutas encontradas, sino que tiene otra serie de elementos o de factores a tener en cuenta. Nivel de confort térmico, algún plan de mantenimiento que haya que llevar a cabo, métricas de eficiencia, tipo o condiciones, restricciones debidas a la misión, o también rutas admisibles. A lo mejor por tráfico marítimo no se puede tener en cuenta alguna de las rutas que se habían sacado de aquí. Este algoritmo al final da una ruta optimizada que llegará al puente y el puente le ayudará a tener a optimizar o a tener una mayor agilidad en la toma de decisiones. Y por otro lado, viene a un planificador de consumibles, principalmente combustible, que también ayudará a tener una serie de recomendaciones para que tanto cámara de máquinas como puente puedan operar de la forma más eficiente posible el sistema. Y básicamente resumir muy brevemente lo que he dicho, ¿vale? Ambos tipos de modelos no tienen por qué ser excluyentes, dependerá mucho de la fase de diseño en la que nos encontremos y si existen datos o no que podamos coger un tipo de modelo u otro, aunque lo ideal, como hemos visto, si los recursos no lo permiten, es coger ambos. El modelo de datos siempre va a ser mucho más eficiente por la ejecución en tiempo real, como he comentado, cuando se disponga de datos, pero hay que tener en cuenta que no siempre se permite extrapolar, por lo cual hay que tener en cuenta qué tipo de condiciones, bajo qué tipo de condiciones hemos enseñado al sistema.
y siempre podemos utilizar el modelo físico para generar nuevos datos que ayuden al modelo basado en datos a aprender. Son siempre mejores, la mejor opción para simulación en tiempo real los modelos basados en datos, y el dato al final es importante para ambos tipos de modelos, aunque el mayor impacto de no tenerlos lo sufren los modelos basados en datos, ¿vale? No puedo dar mucha información sobre cuánto se ahorra con el algoritmo que he presentado anteriormente, porque aparte de ser confidencial, está actualmente en revisión un artículo basado en este algoritmo y no puedo publicar datos referentes al mismo, ¿vale? Y poco más, ya por mi parte. Muchísimas gracias, Oliver. Ha sido muy interesante saber cómo las empresas punteras de ingeniería estáis desarrollando los modelos. Entonces, vamos a pasar brevemente a la parte del debate. Como vamos muy justitos de tiempo, ruego que tengáis un poco de paciencia, a ver si en 10 minutos somos capaces de liquidar las preguntas que hay. Hasta ahora hay 3 preguntas. Entonces, vamos a pasar a leer en primer lugar la pregunta que se hizo, la primera. Federico Barreras, de Seapods, pregunta para, creo que será José Ayona, ¿cómo va a funcionar el sistema de cuotas, en particular para navieras cuyos barcos navegan en su mayor parte fuera de las aguas de la Unión Europea, y el cálculo de tasas? José. Sí, creo que me oís, ¿no? Sí. Sí, en principio me imagino que lo que están preguntando es en lo relativo a las medidas de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. Es decir, lo que he comentado más sobre el ETS y el Fuel EU. Esto se aplica básicamente para viajes dentro de la Comunidad Europea. Es decir, no es de aplicación para viajes fuera de la Comunidad Europea. Y es más, para los viajes dentro de la Comunidad Europea, estoy leyendo aquí algún panfletillo que tengo aquí de apoyo, dice: todos los viajes entre puertos de la Comunidad Europea son de aplicación, y solo el 50% de las emisiones para viajes que son llegada o salida de puertos de Europa. Es decir, para viajes extraeuropeos no le aplicaría el European Trading System, el ETS. Bien, te voy a pasar, José, ya que estás hablando, otra pregunta de Víctor. Dice así la pregunta: ¿va a ser obligatorio instalar contadores de CO2 en exhaust de los buques? ¿Cómo no penalizar el vertido de carbono o garantizar el funcionamiento de los créditos de CO2? Entiendo que no. Ya, si me permites, voy a ver. Creo que tengo incluso... que tenía alguna... No sé si se ve. Sí, sí, se ve. Compartiendo. Bueno, esto eran 2 o 3 diapositivas más que tenía ahí un poco de apoyo. Están sin traducir, pero creo que no supondrá un problema. Aquí se explica cómo el Emission Trading System, el ETS, y en el siguiente es sobre el EU Fuel, entonces, que son de aplicación a buques de más de 5.000 toneladas de GT. Es decir, esto se aplica en base a lo que es el cumplimiento del MRV. Para eso es para lo que la Comunidad Europea estableció el sistema MRV, para controlar las emisiones de barcos, bien de bandera europea o bien barcos que entran o salen de puertos europeos, que navegan entre puertos europeos. Y en el caso del EU Fuel es similar. Todos los buques de más de 5.000 toneladas, que recordaréis que es el límite que pone tanto el DCS como el EU MRV, también el UK MRV, para buques de transporte. Y aquí se habla claramente, por ejemplo, en el caso del fuel, pues como el 50% de los viajes entre puertos europeos y puertos no europeos, tanto de entrada como de salida, y el 100% de la energía usada en viajes intraeuropeos. Es decir, que no se basa en unas mediciones directas, según tengo entendido, aunque sabéis todos que en este mundo nunca podemos decir de este agua no beberé, porque te puedes luego encontrar las cosas más inauditas, pero en principio se basan en la política y en las mediciones que establece el EU-MRV, y en línea con eso, por eso está este límite de 5.000 GTs para aplicación de estas 2 medidas en particular. No sé si con esto... Yo creo que sí, que pasamos a la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, José. Vamos a pasar a
a la siguiente pregunta, que también es de Víctor Mendiguren. Esta vez la pregunta es para Jorge Camacho y la pregunta dice así: ¿cómo ve la instalación de mini reformado junto con captación y almacenaje de CO2 a bordo? Así podrían los motores quemar hidrógeno. Esto es para Jorge Camacho. Gracias, Fernando, y gracias, Víctor, por tu pregunta. Bueno, yo creo que a nivel general, no sé si mis compañeros coincidirán, cuando hablamos de combustibles alternativos, combustibles futuros, yo creo que la tecnología actualmente falta madurar. Es decir, como comentaba antes, ¿no? Nosotros estamos en pruebas con metanol y con biocombustibles. Eso no descarta que haya también avances y estudios tanto con hidrógeno como con pilas de combustible, pero sí es cierto que ese tipo de tecnologías les falta, bajo nuestro punto de vista, todavía les falta madurez. Es decir, creo que todavía no hay una solución común que haga que la balanza se incline de uno u otro lado para elegir un único combustible que pueda convertirse en, vamos a llamar, combustible futuro, ¿no? O el combustible alternativo. Si me permites, coincido completamente con Jorge. Y si bien pues, el hidrógeno se habla siempre, pues como puede tener una fuente, digamos, un origen verde desde el punto de vista de haber sido a través de energía fotovoltaica o eólica, pues realmente es una apuesta de futuro, pero hay muchas interrogantes todavía, tanto en torno al hidrógeno, como bien dice Jorge, en torno a las otras tecnologías. El metanol es la más desarrollada, se está construyendo, creo, ya un barco para Maersk con metanol. Pero las otras tecnologías, aunque se está trabajando duro, por ejemplo, para motores con amoníaco, quizás sea lo más, pilas de combustible también, pero no son tecnologías. En el informe que he hecho mención antes, precisamente este de ETO 2050, del último informe de Energy Transition Outlook que publicó el DNV, y que por cierto está disponible en nuestra web, he olvidado mencionarlo y dar la referencia, pero se lo enviaré a Fernando para que todos aquellos que luego quieran, estén interesados, puedan recurrir a él. Se indica claramente el nivel de madurez de todas estas tecnologías. Y no están todavía maduras, se calcula entre 5 y 10 años probablemente para que muchas de ellas estén operativas, pilas de combustible, etc. Y el hidrógeno, ni que decir, tiene todavía muchas barreras. El hidrógeno hay que tener en cuenta que para llevarlo licuado tiene que estar a una presión razonable a 250 grados bajo cero, o sea, muy cerca del cero absoluto. Intentas solo comprimir y refrigerar el hidrógeno, consumes una tercera parte de la propia energía que tiene el hidrógeno. Es una ruina, ¿no? Hay todavía muchas incógnitas. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar entonces, si os parece, a la última pregunta. Ya la hora que es. La pregunta la hizo Yolanda Piedra, que es la presidenta del Clúster Marítimo Balear, y dice así: las aplicaciones que nos ha contado Beñat de Ingeteam de los motores y consumos, ¿puede aplicarse a buques de pesca y especialmente los más artesanales, entre 12 y 25 metros de eslora? Y luego tiene una segunda pregunta que es para cualquiera de los ponentes, que es, ¿podemos hablar de la energía de las olas del mar? ¿Puede ser una verdadera alternativa dentro de las renovables existentes? Pregunta de Yolanda Piedra. Bueno, pues respondiendo a la pregunta de Yolanda, sí que se puede, y entiendo yo que en un futuro pues será de obligado cumplimiento también. Desde Ingeteam tenemos una referencia bastante interesante en un buque de 25 metros de eslora, que bueno, pues que lo retrofitamos completamente, lo pasamos de ser un diésel convencional a ser un híbrido, diésel con propulsión eléctrica y baterías. Y bueno, pues los datos que obtuvimos de ese buque pues apunta pues a lo que comentaba en la presentación, ¿no? De unos ahorros de combustible de más de un 30%. Os he dejado el link para que lo veáis, y el que quiera pueda entrar, pero la respuesta es que sí, y que cada vez lo veremos más, porque además del consumo tiene más beneficios, como puede ser la disminución de ruido, la maniobrabilidad de los buques, etcétera, etcétera. Esa es
Eso es lo que puedo decir sobre esta pregunta. Luego teníamos una segunda parte de la pregunta, que era que si las energías de las olas del mar podrían ser una verdadera alternativa dentro de las renovables. Si alguien quiere contestar, por favor. Bueno, Desde luego, está ahí siempre lo de la energía ondimotriz, pero y hay desde luego bastantes. En el último Congreso de Ingenieros Navales hubo algunas propuestas muy interesantes para aprovecharla, pero no sé qué nivel de desarrollo. No sé si quizá Beñat o Jorge o algún otro tendrán. Sí, yo lo que opino es que sí que es una energía de futuro. Cada vez pues están poniendo más prototipos y se están teniendo más datos de la energía de las olas. Pero sí que es cierto también que, bueno, pues que la energía que se obtiene en las olas no es comparable con la que puedes conseguir con un movimiento, ¿no? Principalmente en offshore. Pero mi opinión es que sí que iremos viendo cada vez más este tipo de energía que se obtenga de olas. No sé si Jorge... Por lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que actualmente ya no solo si nos salimos un poco del paraguas del transporte marítimo, ¿no? Y de la descarbonización y pensamos un poco más allá, ¿no? En temas de energías renovables propiamente dichas, como habéis dicho, ¿no? Como la eólica offshore o la energía unimotriz, pues bueno, comparto lo que decía Beñat, ¿no? Yo creo que a nivel de desarrollo actual, simplemente es por comparar, ¿no? Cómo de desarrollada está la eólica flotante actualmente y bueno, evidentemente se están desarrollando prototipos a nivel unimotriz, pero creo que todavía falta de desarrollo, pero con muy buen potencial, obviamente, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que hay muy buenos estudios y muy buenos prototipos en esa línea que conviene a nivel general en el sector continuar explotando. Sí, si me permite, Fernando. Sí, por supuesto. Acabamos abundando sobre el tema que comentaba antes, Beñat, de las instalaciones híbridas y baterías, que bueno, es un tema que me ha interesado y he estado incluso participando en algún que otro foro. Precisamente que me corrija, por favor, quien ha estado con creo que era Beñat, ¿no? De la batería. Precisamente la principal limitación de los buques 100%, lo que llamamos full electrical, es la autonomía, lógicamente, ¿no? por el empacho y el peso de las baterías, aparte del costo que tiene. Pero precisamente para buques que son de pequeño tamaño y buques que tienen unos recorridos pequeños, sobre todo se está utilizando en fiordos noruegos para barcos ferry que hacen trayectos cortos y pueden hacer una recarga rápida, y también como no directamente full electric, pero como optimización del sistema eléctrico, haciendo una instalación híbrida magnífica porque consigue optimizar el punto de rendimiento de los motores, pues tiene una aplicación estupenda. Vamos, yo soy un forofo de la hibridización y del uso de baterías y aprovechando en ello, si me permites que haga yo una pregunta, a lo mejor Beñat me puede sacar ¿cómo está el nivel de desarrollo de las baterías? Porque actualmente las que más se utilizan son las baterías de litio, las NMC, hay también las de fosfato, etcétera, las de titanio, pero se está trabajando mucho en las baterías de estado sólido e incluso se piensa que le llaman el santo grial de las baterías litio-aire. ¿Eso es pura quimera o hay estudios recientes? Yo he leído algún artículo, pero no tengo información 100%. Bien, sí, generalmente es lo que... Perdona la encerrona, no te preocupes. No, hoy en día las que se utilizan son las habituales. Lo que sí es cierto es que, bueno, que en el sector marino es lo que perfectamente has comentado, ¿no? Dar una autonomía 100% eléctrica a un barco pues es muy complicado, ¿no? Solo se puede dar a barcos que realmente sabes exactamente el recorrido que van a tener y dimensionar esas baterías para que sean puramente eléctricos, ¿no? Y bueno, pues la tecnología que se está utilizando es esa. Sí que es cierto que el precio de las baterías, y esto bueno, pues lo digo con cierto conocimiento porque ya hemos comprado bastantes baterías para el sector marino, aunque son bastante más caras que las de
las utilizadas en otros sectores. Pues llevamos con la misma tecnología durante los últimos 10 años, diría yo. Sí que se están analizando ahora nuevas tecnologías. La del litio aire, todavía yo no tengo referencia de que en el sector marino se esté trabajando con ella, pero sí la del NMG. Esas sí que se están trabajando. Entonces, bueno, pues de momento no las estamos viendo en el sector marino, pero entiendo yo que poco a poco las iremos viendo, porque sí que es cierto que uno de los problemas que tiene el sector marino, y es un problema importante, es la dimensión actual que tienen las baterías. Y bueno, pues para todos los que estamos aquí y hemos participado como ponentes, lo conocemos perfectamente, que es que bueno, pues los buques tienen un espacio limitado y las baterías, pues a día de hoy, a partir de 500 kilovatios hora, bueno, se habla de más batería para introducir en barcos, pues ocupa mucho espacio. A partir del espacio tenemos la problemática de peso, que bueno, que son dos puntos que aún están sin resolver. Entonces, bueno, veremos con el tiempo la evolución de las baterías, pero yo estimo que hasta dentro de 5 o 7 años no veremos una evolución de las baterías dentro del sector marino. Esa es por lo menos mi idea a día de hoy. Muchas gracias, Beñat. Tenemos la mano levantada de Jorge. Por favor, sé breve, que tenemos que ir acabando. Sí, nada, simplemente un poco en la línea de la pregunta que lanzaba José y los comentarios de Beñat. Simplemente quería poner un poco en escena y una pregunta adicional, ¿no? Sobre cómo veis vosotros, y os lo digo precisamente por qué, ¿no? Porque esto nos ha ocurrido a nosotros precisamente en un diseño de intercambiadores de calor en los que el cliente, que obviamente no puedo desvelar el nombre, pues nos planteaba la opción de calcular esa refrigeración, porque en su mente planteaba la idea de bueno, pues, incorporar pilas de combustible a mayores. Entonces, ahí viene mi pregunta, ¿no? ¿Cómo veis esa viabilidad de a un buque ya construido incorporarle pues esas pilas de combustible de las que comentabas antes, Beñat, y que también José ha sacado un poco en escena, ¿no? En su pregunta? Bueno, por responderte un poco, en buques construidos, lo que, digamos, de alguna manera estamos suministrando a día de hoy nosotros son digamos, contenedores que incluyen esas pilas o esas baterías y que se, digamos, de alguna manera se ponen sobre el buque y luego se hace una conexión a toda la instalación eléctrica. Es lo que a día de hoy como retrofit estamos suministrando y estamos viendo más utilizado. El meterse en un retrofit de un barco, pues todos sabemos lo complicado que es. El abrir un barco, quitar cosas y meter cosas es muy complicado. Entonces, lo que estamos viendo es que los armadores están teniendo a un retrofit más sencillo, que es pues, containerización y conexión a su red. No sé si José tiene alguna experiencia al respecto. No, sobre pilas de combustible no lo tengo, en particular sobre baterías como tal, efectivamente. Para el retrofit hay el caso claro de uno de los primeros que se hizo, que un barco de Maersk que metió todo un contenedor en cubierta lleno de baterías y lo compatibilizó con el resto de la instalación eléctrica. Pero no tengo referencia de pilas de combustible, que son palabras mayores desde mi punto de vista, tecnológicamente hablando. Gracias a ambos. Bueno, muchas gracias a todos. Esto parece que se está acabando, pero como en el concierto de Año Nuevo tenemos una pregunta fuera del programa. Tenemos aquí a Marta Martínez de Naturgy, que pregunta a Jorge Camacho sobre el sistema de generación de burbujas por debajo del casco que reduciría la fricción. ¿Las burbujas podrían afectar a la estructura de la hélice o dañarla, o al casco?
Esa es la pregunta, Jorge. La respuesta es, bueno, en primer lugar, gracias por tu pregunta, y la respuesta es no, ¿no? Es decir, como comentaba en mi presentación, la idea de esta solución, vamos a llamar, es incorporarla al diseño que el casco y que el barco tiene, ¿no? Es decir, como una idea, lo que veníamos comentando antes, ¿no? Siendo un barco ya construido, donde se podría afectar a su estructura, ¿no? A la hélice, la idea es incorporarlo al diseño de ese barco, como un retrofit, ¿no? O sea, la idea no implica ni una conversión estructural a nivel casco, ni una recertificación del buque, lo cual hace positivo. Entiendo tu pregunta, es lógico, pero a esos niveles bueno, pues el punto positivo, entre otros, de la solución sería ese, ¿no? Que no estamos modificando la estructura del barco a nivel casco y, por tanto, evitamos una recertificación del mismo, ¿vale? Y, por tanto, reducimos plazos del retrofit y podemos montar este tipo de soluciones en un periodo corto de tiempo. Espero que esto responda a tu pregunta. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hemos tenido, por la hora que es ya, hemos tenido la oportunidad de ver a grandes expertos que nos han abierto un poco los ojos en estos temas, en diferentes ámbitos y campos, desde la legislación a las aplicaciones técnicas a bordo e investigaciones. Creo que todos hemos aprendido mucho. Para el clúster es un placer, como siempre, estar con todos vosotros, retomar estas iniciativas, aunque sea online. En breve os comunicaremos las nuevas encuentros con la mar y nuevas actividades que tenemos, y simplemente agradeceros a los ponentes el esfuerzo que habéis hecho y a los asistentes vuestra presencia en este encuentro con la mar, que es el primero, y si Dios quiere, en breve los haremos presenciales y podremos disfrutar de nuestra compañía, nuestra mutua compañía. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizado este encuentro con la mar. Gracias. Gracias a vosotros y a los asistentes. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, un placer. Un placer. Gracias.